Álvaro Estrada Luna es técnico del Departamento de Inteligencia Competitiva y Estratégica de AIMPLAS. Vuelvo a leer su perfil, que he leído esta mañana en la ponencia que le ha tocado sustituir, para aquellas personas que no habéis estado. Es licenciado en Documentación por la Universidad Politécnica de Valencia y diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Valencia. Desde 2006 trabaja para el Departamento de Inteligencia Competitiva y Estratégica de AIMPLAS y es en estos momentos responsable del Observatorio del Plástico, el Sistema de Vigilancia Tecnológica Nacional e Internacional para las empresas del sector del plástico, que también se ha presentado esta mañana. Ha trabajado activamente en el desarrollo de la herramienta de gestión de información estratégica SOF-VT, cuyo uno de sus productos vamos a ver ahora, y ha sido responsable de varias implantaciones de sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva a medida en universidades, centros tecnológicos y empresas de diferentes sectores. Destacaremos la implantación que se ha hecho para el Centro de Información Tecnológica y Estratégica de la Bahía de Cádiz, CITEBAC, la que se ha realizado para la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universitat Oberta de Cataluña y el Sistema de Información Estratégica para la Identificación de Oportunidades en el sector de automoción del Grupo Antolín, que justo ha sido la que hemos presentado esta mañana también. Bueno, pues ahora vamos a ver un producto de SOF-VT, nuestro software de vigilancia tecnológica. Bien, muchas gracias, Jesús, por la segunda presentación. Bueno, ya las horas que son, hay gente que lleva aquí ya todo el día aguantando como campeones, o sea que por deferencia con ellos y por el retraso que llevamos, pues voy a intentar hacer la presentación lo más breve posible, dentro de las posibilidades que tengo, de explicaros a grosso modo qué es SOF-VT, en qué consiste esta herramienta, y luego después de explicaros brevemente en qué consiste, os enseñaré accedemos a la interfaz y os enseñaré cómo podéis pues probarla y cómo podéis ver el funcionamiento que tiene a nivel estándar, ¿de acuerdo? Lo primero es, se ha estado hablando durante todo el día de hoy, durante toda la jornada, que la verdad que ha sido muy, muy interesante las ponencias que se han ido desarrollando. Pues han ido viendo cuáles son los objetivos, cuál es la intención que persiguen las empresas cuando ponen en marcha procesos de inteligencia competitiva dentro de sus planes estratégicos, ¿no? Es decir, qué persiguen cuando inician este tipo de tareas. Entonces se han mencionado pues qué objetivos se buscan, qué se espera obtener cuando se inician estos procesos, y se ha hablado de que existen metodologías y herramientas que nos sirven para cumplir con dichos objetivos, ¿no? Si recordáis, en la ponencia de esta mañana hacíamos referencia a los procesos de innovación y comentábamos que una fase fundamental a la hora de realizar tareas de inteligencia competitiva es la fase de vigilancia tecnológica. La fase de vigilancia tecnológica consiste, así a grosso modo, en tener un control sistematizado del entorno en el que nos movemos y poder ser capaz de detectar o ser sensibles a los cambios que se producen a nivel tecnológico alrededor, teniendo siempre en cuenta una serie de factores y consiguiendo una serie de inputs que me permitan detectar posibles innovaciones, posibles cambios y que al final me permitan pulsar el estado de una tecnología concreta o de un sector determinado, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ese marco, dentro de esa fase de vigilancia tecnológica, es donde está focalizado esta herramienta, la herramienta SOF-VT, que es una herramienta desarrollada por AIMPLAS y que, como ha comentado Jesús, se ha implementado en empresas, en centros tecnológicos, universidades, etcétera, y que voy a resumir brevemente en esta presentación, ¿de acuerdo? El software, como decía, es un software desarrollado por AIMPLAS que viene desarrollándolo de una forma paulatina desde el año 2003, en el que se han ido
implementando diferentes prestaciones durante estos ya casi 10 años de existencia. Y tiene su nacimiento en un plan de observatorios que hubo en la Comunidad Valenciana. A través de ese plan de observatorio se puso en marcha el Observatorio del Plástico, que es la herramienta de vigilancia tecnológica que ha puesto en marcha Implas para las empresas del sector del plástico. Y a través de esa herramienta se generó el software, Sofuete, que es totalmente implantable en cualquier tipo de sector. No solo el sector del plástico, sino es extrapolable a cualquier tipo de sector. Entonces, esta herramienta se basa fundamentalmente en hacer un seguimiento de las fuentes de información que actualmente nos proveen de información. Es decir, lo que se trata es de testear el presente. Lo que queremos saber es qué está pasando en este momento. No es una herramienta que sea una base de datos, ni su objetivo es hacer búsquedas retrospectivas, ni elaborar estados del arte. Esto es importante. La vigilancia tecnológica, como bien pone como bien tenéis aquí en este diagrama, lo que pretende es hacer un rastreo de la información que está publicando en este momento y de saber actualmente lo que está pasando. Es un servicio de alerta, un servicio que nos permita, un procedimiento de alerta, un procedimiento que nos permita saber qué está pasando alrededor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la necesidad cuál es? ¿Cuál es la necesidad de hacer vigilancia tecnológica? Yo creo que durante el día de hoy ha quedado claro y entonces no es necesario incidir demasiado en ello, pero haciendo un resumen, el objetivo es proporcionar a la empresa información que al final vaya a ser útil económicamente. Es decir, el objetivo es, como se ha mencionado durante el día de hoy, es minimizar el riesgo que tiene la empresa a la hora de tomar decisiones. El objetivo es que la empresa, cuando toma una decisión, cuando decide llevar a cabo un proyecto, pues haya valorado todas las variables posibles para que, no sea una decisión ni precipitada, ni errónea, ni esté tomada pues desde un punto de vista segmentado, sino que sesgado, sea una información, apoyada y esté sustentada por información que permita a la empresa pues tomar esa decisión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de información se pretende monitorizar? Pues, en principio, el objetivo es controlar la información científico-tecnológica. Cuando hablamos de vigilancia tecnológica estamos pensando siempre en una información de tipo tecnológico, con diferentes tipologías de información a controlar, que veremos más adelante, y con un objetivo claro que es mejorar la competitividad de la empresa. La empresa no puede vivir a espaldas de lo que está pasando, no solo lo que está haciendo su competencia, sino lo que se está investigando en cualquier ámbito, sino también qué se está protegiendo, qué están protegiendo las empresas, qué implantaciones se está viendo, qué aplicaciones se están dando. Es decir, dentro de la cadena de valor de una empresa, es decir, dentro de todo su proceso dentro de la cadena de valor de la empresa es necesario tener un control del conocimiento que se va lanzando al exterior. Ya se ha dicho hoy aquí que hay muchas fuentes de información que monitorizar, pero el objetivo es tener un sistema que desde el cual se pueda centralizar ese seguimiento de las fuentes que nos pueden dar una información útil para nosotros y al final puedan motivar pues un acopio o una puesta en marcha de ideas realmente innovadoras, realmente un sistema que nos permita o que nos motive a tomar la iniciativa y a plantear proyectos innovadores y que al final eso repercuta en la competitividad de la empresa. ¿A qué ámbitos nos dirigimos cuando hablamos de vigilancia tecnológica? Pues en primer lugar tenemos que hacer la vigilancia del entorno, el entorno tanto económico como sectorial. Entonces, para eso tenemos que saber a nivel global cómo está la economía, tenemos que tener indicadores económicos, tenemos que tener indicadores de nuestra industria y tenemos que saber qué posibilidades hay de vender nuestros productos en el exterior. Además, tenemos que conocer bien cómo está nuestro sector, es decir,
qué actores forman parte de o qué actores nos van a condicionar a la hora de tomar decisiones o realizar diferentes acciones a la hora de implementar nuevos proyectos en nuestra empresa. Por ejemplo, ¿qué nos puede condicionar en estas cuestiones? Tema de legislación, nos pueden obligar a cumplir determinadas exigencias. Las normas técnicas que nos pueden exigir desde la propia industria por temas de calidad, o incluso algún cliente nuestro nos puede exigir que cumplamos requerimientos normativos. Y también es interesante pues, el tema de los eventos, las ferias comerciales, que es como tradicionalmente se ha realizado la vigilancia tecnológica, es con la asistencia a ferias comerciales en el que nosotros hemos visto el producto de la competencia y hemos sido capaces de ver qué tendencias podemos pues adivinar que van a ir produciéndose en el futuro. ¿De acuerdo? Está el ámbito de entorno y también está el ámbito de mercado. El ámbito de mercado es importante porque yo puedo darme cuenta, puedo hacer una vigilancia estructurada o sistemática de la competencia. Puedo saber cuál es la situación de mis competidores. Han hablado varios ponentes hoy de que esa información muchas veces es abierta, es una información que las empresas cada vez están como más obligadas a dar, ¿no? por el entorno. Cuanta más transparencia tengan, mejor imagen de empresa tienen y entonces si tenemos un sistema que nos ayude a controlar este tipo de información, pues puede ser un buen reflejo, una buena herramienta para nosotros valorar qué podemos hacer o qué no para estar al nivel de otras empresas, a nivel de la competencia que nos puedan dar. También para el tema de mercados potenciales, podemos saber que ha cambiado una legislación concreta en algún país y eso nos puede abrir un nicho de mercado, o que hay otros proyectos pioneros en determinadas zonas que para nosotros pueden suponer una oportunidad de negocio. Entonces, analizar los mercados potenciales puede ser también una de las posibilidades que nos den una herramienta de vigilancia tecnológica. El sector demanda también es importante, saber los clientes o potenciales clientes que tenemos qué están pidiendo. También se ha hablado esta mañana del Client App y era muy interesante porque nos permite saber cómo adaptarnos a los clientes que podemos tener. Es decir, ya no es cuestión de vender nuestro producto, sino cómo venderlo o saber qué nos están exigiendo. Entonces, pues la vigilancia de mercado, la vigilancia de la demanda de los clientes es importante en ese aspecto, ¿no? Y luego, como he dicho al principio, la base fundamental, por eso está ahí abajo, digamos, sujetando todo el cuadro, todo el gráfico, la base de todo es la tecnología. Yo puedo conocer el entorno económico, puedo saber qué legislación tengo que cumplir, qué normas me exigen, me están exigiendo, puedo conocer mi competencia, puedo querer amoldarme a una tendencia determinada, pero tengo que tener la tecnología necesaria o tengo que estar preparado para asumir una tecnología que me permita desarrollar los productos que al final me van a permitir ser competitivos, ¿no? Entonces, ahí tenéis reflejadas las tipologías de información con los que solemos trabajar normalmente con la herramienta SoftVT. Tenemos desde noticias, normas técnicas, licitaciones, leyes, eventos, ayudas y subvenciones, oferta y demanda, artículos, patentes, etc. Pero pueden ser más. Es decir, hoy por hoy, en la sociedad actual, la sociedad de la información, cualquier estímulo externo, cualquier input que pueda monitorizar puede ser válido. Por ejemplo, hay blogueros especializados, gente que está muy capacitada y que está muy preparada para ser, o que merece la pena controlar. Las redes sociales, las redes profesionales también son fuentes de información muy interesantes y este espectro de tipologías que veis aquí pues son perfectamente ampliables siempre y cuando transmitan información que para la empresa puede ser sensible. ¿Qué módulos generales tiene la herramienta de software SoftVT? Pues tiene fundamentalmente los tres que vemos aquí. Tiene un módulo de recuperación de información en el que lo que se hace es monitorizar fuentes de información
que tenemos accesibles. Que tengamos accesibles quiere decir que no solo vamos a ir a monitorizar fuentes públicas, sino que podemos ir a fuentes de suscripción a las que nosotros tengamos acceso. El objetivo final es que todas las posibilidades que yo tenga de atacar una determinada fuente puedas centralizarlo dentro de la misma herramienta. El objetivo es que luego yo activaré una serie de parámetros y una serie de filtros para estructurar esa información y poder difundirla de forma selectiva entre los grupos de trabajo, los grupos de investigación que tenga yo montados en mi sistema en mi empresa o en mi sistema de innovación. Entonces se realiza esa monitorización de fuentes, y cuando hablamos de fuentes estamos hablando de páginas web especializadas, pero no solo páginas web. Podemos hablar de feeds RSS, también pueden ser rastreadas por el sistema. Podemos hablar de buscadores de bases de datos. Podemos ir a una base de datos de patentes y lanzar una estrategia determinada, y podemos buscar concretamente en algún código de patentes específico y recuperar una información concreta de una base de datos. Incluso si yo estoy suscrito a un newsletter profesional y quiero introducir esa información dentro de mi sistema para que, si esos newsletters incluyen información que pueden afectar a un grupo mío de trabajo, el técnico que esté involucrado en esa línea de trabajo pueda recibir una información concreta. También, evidentemente, permite la introducción manual de registros. Como es lógico, la empresa puede incluir informes e información de forma autónoma, y permite también la indexación y clasificación temática de la información. Esto es muy importante y es clave en la herramienta de SoftVT. ¿Por qué? Porque nosotros podemos definir nuestra cadena de valor dentro de la herramienta de vigilancia. ¿Esto qué significa? Que yo puedo dividir, por ejemplo, la información que yo recupero. Puedo establecer un listado de fuentes especializadas que me interesan, pero lo que puedo hacer después es decir, vale, pues voy a clasificar las fuentes por ejemplo, materiales, procesos de transformación de esos materiales y aplicaciones finales de los productos transformados. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy estructurando la información de forma jerárquica y permitiendo que el usuario acceda a la información de forma selectiva. Eso me da muchas posibilidades, porque lo que puedo hacer posteriormente es generar alertas, generar búsquedas personalizadas que permitan al usuario recibir en un momento dado una información concreta. Es decir, si yo trabajo en una empresa en la que hay 4 grupos de investigación y uno trata de biomateriales y otro trata de reciclado, por ejemplo, pues yo puedo decirle a la persona de biomateriales que va a recibir, cuando él quiera, el tipo de información que quiera y sobre la temática de biomateriales que quiera, por ejemplo, una aplicación determinada, cuando se produce una novedad respecto a su línea de investigación o a su línea de trabajo. Entonces, esto lo que permite es un ahorro de recursos muy significativo. Tiene su sentido, en el que no estamos dedicando, porque antes he hablado en la ponencia del ITI, que por la pregunta que ha hecho Santiago, Santiago ha preguntado, ¿cómo conseguimos recopilar esos datos del exterior? Y ha dicho, como sea, pero hay que recopilarlos, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo tener una persona full time recopilando información, buscando y rastreando, que tener un sistema centralizado que nos permite compartir información y difundir esa información de forma selectiva. Además, la indexación y clasificación temática no solo te permite clasificar jerárquicamente la información, sino que te permite atacar a los contenidos y a las fuentes de la información. Esto a nivel técnico es interesante, porque tú puedes establecer un índice de tecnologías, una clasificación jerárquica de tecnologías, en el que tú puedes decir de cada fuente de información qué temática o qué sector está tocando esa fuente. Entonces, una fuente que habla exclusivamente sobre biomateriales la puedes clasificar directamente. Entonces, sabes que toda la información que publica esa fuente va a hablar de biomateriales, con lo cual una persona que quiera acceder a la información sobre biomateriales puede configurarse una alerta con la información de esa fuente. Pero, sin embargo, puedes crear un índice o un listado de términos o palabras clave, un lenguaje controlado. Eso lo que te permite es, al contrario, si en una fuente sobre biomateriales aparece una información sobre reciclado y esa fuente tú no la has clasificado como una fuente de biomateriales, puedes recuperar información sobre otros temas
si has establecido un listado de términos que controlan esa información. De forma que si se publica un artículo técnico sobre reciclado de materiales plásticos, pues si tú tienes clasificado, o sea, si tú tienes establecido un listado de términos en los que eres capaz de descifrar que ese registro habla sobre el tema de reciclado, también lo vas a recuperar. No sé si se entiende o ha quedado claro. Si hay alguna pregunta o hay alguna duda, pues me interrumpís y lo volvemos a ver sin problemas. Otro de los módulos es el módulo de gestión de la información, que permite, una vez se ha monitorizado esa información y se ha trabajado y se ha descargado esa información en nuestro sistema y se ha clasificado, pues hacer llegar a los usuarios o tratar esa información para hacer llegar a los usuarios la información que realmente les interesa. Entonces permite la creación de boletines electrónicos, la gestión de alertas, gestiones de portales web y una intranet, personalizar canales de información en los que los usuarios pueden interactuar con el sistema y, pues evidentemente, incorporar un buscador en el que la estructura jerárquica de información, los descriptores y directamente pues, los cajetines de búsqueda con los diferentes campos que contiene la información de las diferentes fuentes pueden ser atacados. ¿De acuerdo? Y evidentemente existe una posibilidad de gestión de usuarios. El administrador del sistema siempre puede elaborar perfiles de usuarios o crear grupos de usuarios de forma que personalice el acceso a la información de esos grupos de trabajo, de esos grupos de investigación que trabajen en la empresa. De forma que cada grupo de investigación acceda a una información determinada. También, evidentemente, para controlar el impacto que puede tener una herramienta dentro de una organización, existe un módulo estadístico en el que se puede hacer o se puede establecer un seguimiento del impacto que está teniendo la herramienta dentro de la organización. Bien, este esquema es el que ha explicado Jesús también esta mañana, así que no me voy a detener demasiado en verlo. Pero bueno, el proceso lógico de funcionamiento de la herramienta es básicamente el que vemos en el diagrama de esta diapositiva. En primer lugar, se capta la información, se hace monitorización de fuentes, se rastrea y se recupera esa información, se hace una difusión selectiva de la misma, a cada técnico o a cada área de trabajo se le envía la información que exclusivamente le compete. Luego se establece, aquí entra en juego el módulo de inteligencia competitiva, que es el sistema que se implementó en Grupo Antolín, que también lo hemos visto esta mañana, y en el que a partir de esa difusión selectiva de la información, los grupos de trabajo o los técnicos están en situación de identificar o detectar ciertas oportunidades de negocio a las cuales pueden proponer a la dirección estratégica o a los responsables de innovación de la empresa. El objetivo es que yo, si estoy recibiendo información sobre concretamente mi área profesional y estoy detectando que hay una tendencia clara, porque me está llegando siempre inputs de información de fuentes especializadas y fuentes en mi materia y estoy siendo capaz de discernir una tendencia determinada, puedo proponer una idea dentro del mi propio sistema sin que esa idea, sin que ese proceso termine ahí. Muchas veces oímos hablar de sistemas de vigilancia tecnológica que finalizan justo en la difusión selectiva de la información. Mandan el boletín y se pierde el rastro de esa información. No se sabe qué continuidad se le da o qué partido se le saca a esa información. Este sistema lo que pretende es integrar esas acciones y canalizar todo ese proceso para que no se pierda, para que la materia gris que hay en la empresa y el know-how que va adquiriendo la empresa con sus técnicos, con su experiencia y con acciones de este tipo no se pierda y se pueda transformar en algo tangible para la empresa, para que la empresa pueda ir recopilando ideas innovadoras o ideas de proyectos que pueden ser, evidentemente, al final, como hemos dicho al principio, que sean económicamente positivas para la empresa. Cuando se plantean esas oportunidades, se establece un foro interno en el que se evalúan esas oportunidades. Se decide sobre esas oportunidades si están alineadas o no con el plan estratégico de la empresa, si cumplen una serie de requisitos, si realmente es una idea interesante para la unidad de negocio o para la dirección, y al final el proceso termina con la persona o con las personas que al final tienen que tomar la decisión. Si el comité de dirección o las personas o la directiva que conocen perfectamente o que han establecido el plan estratégico de la empresa consideran viable una oportunidad, pues a través de la herramienta pueden acabar haciendo un ranking en el que
pueden establecer o pueden ver qué oportunidades son las más interesantes para la empresa. Luego también estamos desarrollando otros submódulos para temas de análisis de la competencia, tendencias tecnológicas, detectores de tecnologías emergentes, etcétera, que también estamos implantando en determinadas instituciones. Bueno, esto lo incluimos aquí para que tengáis constancia. Aquellos que no lo conocéis, es el boletín de información de SOFVT que rastrea más de 600 fuentes de información controladas diariamente, y es un buen input de información para aquellos que sois profesionales de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, y os invito a que os suscribáis y podáis recibirlo mensualmente por correo electrónico. Bien, entonces ahora brevemente vamos a ver la herramienta estándar. Os hemos hablado de todos los módulos que desarrollamos en SOFVT. Normalmente son implantaciones que se hacen a medida para los clientes, sobre todo cuando son clientes grandes, empresas grandes o universidades o centros tecnológicos, pero también tenemos una herramienta muy orientada a las pequeñas empresas para que puedan comenzar a realizar este tipo de acciones de forma sistemática con una herramienta estándar que no tenga unos costes demasiado grandes, ¿no? La herramienta es SOFVT Global y a ver si funciona. Y su acceso es directamente, no necesita ningún tipo de... No parece que no va el enlace. No necesita ningún tipo de instalación, ni es ninguna herramienta que requiera ningún tipo de licencia ni de ningún tipo de este tipo de suscripción. Es un acceso directamente web. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión, sin problemas. Bien, esta es la interfaz que tiene la herramienta. Como veis, está bien representado lo que os he ido comentando durante las transparencias. Tenemos el índice sectorial. El índice sectorial normalmente viene definido por el cliente. El cliente normalmente es el que establece, las tecnologías que quiere vigilar. Entonces es un trabajo que normalmente hacemos conjuntamente junto a la empresa. El trabajo, muchas veces nosotros podemos dar, evidentemente, asesoramiento sobre cómo efectuarlo. Tenemos establecidos procedimientos para poner en marcha o para efectuar estos índices, pero siempre requiere de la experiencia del cliente. Siempre la empresa se tiene que involucrar en este proceso porque es lo más crítico en el proceso de vigilancia, establecer bien qué tecnologías y cómo están organizadas esas tecnologías dentro de la empresa. También es posible, dentro de este índice sectorial, hacer seguimiento no solo de tecnologías, sino, como hemos dicho antes, podemos hacer, por ejemplo, seguimiento de la competencia. Se puede establecer un índice con las empresas de nuestra competencia y definir qué fuentes hablan sobre, por ejemplo, que las páginas web o los newsletters que emiten esas empresas, o bien con el lenguaje controlado podemos establecer descriptores que nos ayuden a localizar qué información menciona esas empresas. Entonces, dentro de este árbol podemos acceder a dicha información. Como veis, el objetivo es crear un árbol jerárquico. Por ejemplo, en el ferrocarril podríamos tener el tema de logística o el tema, por ejemplo, de infraestructura. Y lo que hacemos es permanentemente, como veis,
es diariamente hacer un seguimiento, lo tenéis aquí en el campo fecha, se organiza cronológicamente la información por tipología y por tecnología. Aquí estamos hablando de temas de infraestructura ferroviaria a nivel de noticias, ferias, normas técnicas, oferta de demanda, legislación, todas las novedades que se van produciendo en un sector determinado y que son publicadas por las fuentes que yo he detectado que son sensibles y que yo necesito vigilar, se lanzan directamente aquí de forma estructurada, de forma que yo puedo saber qué novedades se están produciendo en determinado sector a tiempo real. ¿Cómo puedo interactuar con el sistema? Puedo crear mis propias alertas, puedo crear búsquedas y personalizar estos contenidos para que a mí me avise el sistema y me diga, oye, sobre tu competencia ha presentado este proyecto y está trabajando en estas líneas de trabajo. Pues yo puedo crear una alerta personalizada y recibir esa información específica. Eso lo hago a través de una zona personalizada en la que defino mi perfil y establezco, en primer lugar, las fuentes de información que quiero monitorizar. Es decir, una vez establecido la estructura tecnológica y la estructura sectorial que yo quiero tener controlada, lo que hago es definir también las fuentes de información que yo deseo controlar. Normalmente el servicio estándar que nosotros ofrecemos en cuanto a software global incluye 150 fuentes, pero como ya digo, nosotros hacemos normalmente implantaciones ad hoc y esto puede variar dependiendo del cliente. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de fuentes, como veis, de diferentes tipologías. Como ya he dicho antes, podemos vigilar tanto journals de tipo científico, noticias de portales especializados, bases de datos de propiedad industrial, oferta de demanda tecnológica comercial, etc. Y luego siempre tenemos la vigilancia constante respecto a si la fuente está incorporando información o no, si está activa o no. Este seguimiento de las fuentes también depende del tipo de contratación que la empresa haga o que realice. La empresa puede ser autónoma a la hora de configuración de fuentes o puede subcontratar ese servicio a Implas. Es decir, nosotros podemos dejar que el cliente, formar al cliente en la configuración de fuentes y que el cliente sea autónomo y no no sea esclavo de mantener un servicio renovable, o bien puede ser autónomo y realizar su vigilancia de forma autónoma. Entonces, una vez ya se han definido las fuentes de información a las que quiero tener monitorizadas y he definido la clasificación de esa información, el proceso está totalmente automatizado. Diariamente se incorporan novedades al sistema de forma que la información queda organizada según mi interés. Entonces, a partir de ahí yo puedo trabajar ya con el sistema de forma que puedo utilizar el buscador y realizar búsquedas concretas. Por ejemplo, puedo realizar una búsqueda concreta sobre ADIF en un determinado sector y puedo lanzarla al sistema. Y después lo que puedo hacer con esa búsqueda es sistematizar el proceso de búsqueda guardando esa estrategia que he realizado y lanzarla periódicamente, o bien puedo generar una alerta en la que yo diga qué tipo de información me interesa y qué periodicidad quiero recibir esa información. En ese caso, lo que hago es desentenderme de ser activo a la hora de interrogar el sistema y lo que recibo es el aviso de novedades que se han ido publicando en la tecnología que yo estoy controlando o respecto a la empresa que yo quiero seguir, etcétera. Entonces, como vemos aquí hay información totalmente reciente. El sistema está activo, esto es una demo, pero lo que hace es incorporar información constante sobre lo que yo estoy en ese momento monitorizando. En este caso, una información sobre ADIF. Yo puedo trabajar con los registros de forma que yo puedo ir guardando la información en mis favoritos, recomendar esa información a otros usuarios, incluso comentar dentro de mi intranet, puedo comentar una información determinada. Esto es interesante porque yo puedo hacer referencia al contenido de un registro concreto y lo puedo asociar a una oportunidad de negocio que yo haya generado anteriormente. Lo importante aquí, ¿qué es? Es lo que hemos hablado al principio cuando veíamos el módulo de inteligencia competitiva y de creación de ideas innovadoras,
el objetivo aquí es que yo, una vez tengo montado el sistema, en mi trabajo diario, cuando recibo una información determinada, digo, bueno, a ver, me están diciendo que yo estoy interesado en algo, por ejemplo, asientos para automóviles, y me están diciendo que una tendencia clara del mercado o en investigación, a un nivel más básico, a nivel de investigación, es introducir los biomateriales dentro de los textiles para asientos. Se están utilizando sistemas inteligentes de detección de humos, etcétera. Cualquier ejemplo que se os ocurra, pues lo que hago yo es recibir esa información, ese input, y cuando empiezo a darme cuenta que eso es una cosa que es sensible a lo que yo hago o con mis capacidades puedo realizar o puedo proponer como un proyecto innovador dentro de la organización, puedo gestionar esos contenidos creando una oportunidad. Entonces el sistema te permite proponer al comité de innovación o digamos a los responsables de innovación una oportunidad de forma que quede perfectamente documentada. ¿De acuerdo? Entonces puedo dejar, digamos, registrada una oportunidad de negocio o una idea innovadora que yo estoy detectando en toda la información que me está llegando sobre fuentes especializadas que hablan de lo que yo realmente estoy haciendo. Puedo además decir quién es el dueño de la tecnología, en qué proceso está esa tecnología, qué tipo de información o qué tipo de aplicación tiene, qué beneficios puede aportar a la empresa, qué riesgos puede implicar el hecho de ponerla en marcha, el estado actual en que se encuentra esa tecnología, muy importante también, y al final qué aplicaciones puede tener para la empresa. Como veis, las posibilidades son grandes, porque el objetivo final es que yo vaya documentando esa oportunidad, la pueda relacionar con las tendencias establecidas en mi plan estratégico, pueda ver qué información de apoyo tiene qué información de apoyo se ha ido asignando a esa tecnología, con el objetivo final de yo obtener al final de un ejercicio un ranking en el que yo pueda decir, vale, al final del ejercicio se han propuesto 10 ideas innovadoras, 10 posibles proyectos, y el proyecto mejor valorado ha sido este. Entonces la empresa sabe que con un proceso de evaluación, un proceso de seguimiento, puede tener una oportunidad potencial en una oportunidad determinada. De hecho, aquí se establece la matriz de priorización de las oportunidades. Se puede valorar si habría muchos clientes beneficiarios, si hay mucha dependencia de proveedores, el incremento de valor versus precio, el nivel de incertidumbre en el mercado, etcétera. Es decir, puedes establecer muchos parámetros en los que se evalúe de forma numérica, de forma que con indicadores al final se puedan obtener un listado de oportunidades, como os decía, con una valoración objetiva por parte del comité evaluador de esas oportunidades, que normalmente pues, suelen ser pues las personas encargadas de la gestión de la innovación y de la toma de decisiones en la empresa. El objetivo final, ¿cuál es? Establecer un listado de oportunidades en la que nos pueda decir de forma muy visual, de forma muy gráfica, que un proyecto que, valorando todas las variables que son interesantes para nuestra empresa, porque además son personalizables esas variables, no son estáticas ni son fijas, sino que son adaptables por el cliente las puede personalizar, pues que nos pueda decir, pues mira, la creación de puertos inteligentes en Bahía de Cádiz puede ser una oportunidad que para nosotros en un momento dado puede ser prioritaria, porque es la mejor valorada de todas las que se han propuesto durante este año. Pues al final esa es la idea. Poner en marcha un proceso de este tipo y que al final acabe saliendo solo un único proyecto que sea exitoso, al final puede ser, pues puede justificar totalmente
la inversión en este tipo de procesos. Y bien, también tenemos el tema de las alertas personalizadas, como he comentado. Quiero que veáis simplemente lo sencillo que sería crear una alerta. Puedo crear una alerta de texto, tanto de texto libre como utilizando el índice de tecnologías que he creado previamente, o puedo combinar las dos. Es decir, yo puedo buscar en un momento dado una tecnología concreta, una marca comercial determinada o una empresa, o bien puedo utilizar el árbol de tecnologías que yo he creado previamente, con el que además puedo utilizar lenguajes controlados, puedo utilizar descriptores, puedo utilizar técnicas documentales con operadores booleanos, con raíces de términos, sinónimos, etc. Como veis, siempre puedo utilizar el árbol de tecnologías que yo he creado al principio del proceso. Y posteriormente lo que puedo decir es qué tipo de información me interesa. Por ejemplo, patentes, noticias y oferta de demanda. Entonces, yo soy capaz de saber a nivel de infraestructuras, ADIF, en qué está trabajando, qué información se publica y qué ofertas o demandas comerciales o tecnológicas está requiriendo al mercado. ¿De acuerdo? Y puedo establecer la periodicidad en que quiero recibir esa información. Y luego siempre tengo, evidentemente, acceso desde mi zona de usuario a todas las alertas generadas. Perdón. Bueno, el tema de los boletines, también lo hemos comentado antes, es una forma de realizar las alertas personalizadas, pero de forma que un administrador se encarga de ese proceso y puede filtrar la información de forma que antes de que la información llegue a un usuario determinado, puede realizar el proceso de forma autónoma. No, tranquilo. Entonces, podemos crear un boletín desde cero, otorgándole un nombre y pues realizando de forma muy sencilla cualquier ejemplar. ¿Vale? O sea, perdonad. Entonces, el proceso sería el que hemos visto a través del buscador o a través de las alertas personalizadas, pero guardando las estrategias que yo considero oportunas lanzar para una búsqueda concreta. Entonces, lo que hago es realizo una búsqueda siempre desde la última vez que se envió el boletín y incorporo de forma muy rápida, siempre con una vista previa de la documentación que quiero o de la información que quiero incorporar en el boletín, y añado esa información al ejemplar. De forma que de una forma muy sencilla y muy rápida puedo ir generando un boletín con una información filtrada previamente por un profesional. Esa información la hago llegar a los usuarios o a los técnicos de mi grupo de trabajo para que ellos ya presten atención directamente en esos contenidos que yo les he facilitado como administrador del sistema. Y al final estamos trabajando en una tendencia en concreto, puedo asociar esa documentación a cualquiera de las oportunidades que yo he ido generando. Muchas gracias. De forma que al final yo pueda evaluar cada oportunidad según quién ha propuesto esa oportunidad, qué información hay asociada a esas oportunidades y cómo o qué, digamos, qué reacciones está suponiendo o está provocando esa oportunidad dentro de mi grupo de trabajo. Pues la gente puede opinar también, puede comentar las oportunidades y puede valorarlas. Puede decir, me parece interesante, no has tenido en cuenta que no tenemos capacidad tecnológica para esto, teníamos que tener en cuenta que la inversión que sería necesaria para ponerlo en marcha, etcétera. Y como siempre, lo que hemos dicho, podemos adjuntar documentación a cada oportunidad para que quede todo centralizado desde la misma herramienta.
Al final es lo que os he enseñado antes. El objetivo último de este tipo de sistemas es poner en valor todo este trabajo que se hace previamente para ponerlo en marcha y luego la creatividad y la voluntad de los técnicos. Y para eso es fundamental, como se ha dicho también hoy durante la jornada, que la dirección esté involucrada en este proceso y que apueste por un sistema de este tipo. Que la dirección se crea realmente esta metodología y fomente el uso de estas acciones. Una forma buena de hacerlo es poniendo como objetivo en el plan estratégico la creación o la generación de ideas por parte de los técnicos. Y bueno, nada más. Pero me vais a perdonar que tenía la garganta ya a tope a última hora y me he quedado un poquito sin voz. Pero bueno, yo creo que se ha entendido y cualquier cosa, cualquier duda, sin problemas me la podéis hacer llegar. Y nada, muchas gracias por la atención. Gracias, Álvaro, por el esfuerzo. Y bueno, si hay alguna pregunta sobre el software, por allí. Si quieres la contesto yo. ¿Llegarás? Llego. Da igual quién me la conteste. Gracias por esta jornada tan interesante y enhorabuena por este software que acabáis de explicar que creo que debe ser de mucha utilidad para la inteligencia competitiva. La cuestión que yo quería preguntar sobre el software es cuando tú, tras una labor de búsqueda en un sistema de inteligencia competitiva, detectas una oportunidad, empiezas a documentar esta oportunidad tal y como has explicado, que es muy interesante que la propia herramienta te permita registrar las oportunidades para luego poder evaluarlas con mejor criterio, ¿no? La cuestión que yo quería preguntaros es, una vez una persona ha detectado una oportunidad, ¿puede compartir esta oportunidad con otros miembros de la empresa? Porque creo que cuando se detecta una oportunidad, antes de pasar la evaluación, siempre es conveniente que la evalúen distintos técnicos que son especialistas en distintos ámbitos y que la enriquecen, pues ya sea desde el plano comercial hasta el plano técnico o normativo. Gracias. Sí, la respuesta a la pregunta básicamente es sí. Es decir, de hecho es el objetivo y lo que se pretende. Como he comentado antes, la idea es que la oportunidad se pueda ir documentando por todo el personal involucrado en el proceso de innovación. Al final, lo que las personas que van a tomar la decisión, lo ha dicho muy bien antes un ponente cuando decía que la inteligencia competitiva, su objetivo final o uno de sus propósitos, pues era presentar la información de la forma más clara, más directa y más visual posible. Y al final, cuando yo os enseñaba esta pantalla con la evaluación de las oportunidades, quizás esto es lo que habría que hacerle llegar a la persona que va a tomar las decisiones. Evidentemente, decirle, mira, tras un proceso de evaluación por las unidades de negocio, por los ingenieros, por las personas que se van a encargar de desarrollar los prototipos, etcétera, la oportunidad de negocio, la idea o el proyecto que se quiere llevar en marcha mejor valorado es este. Y luego está por detrás está ese proceso, o está, digamos, esa pantalla que no se ve, que es pues quién lo ha evaluado, como hemos visto aquí, quién lo ha comentado, quién ha dicho, oye, ten en cuenta esto, quién ha subido un documento de una norma técnica, oye, esto está normalizado ya, esto a lo mejor está más maduro de lo que pensamos. Es decir, al final se supone que trabajamos con gente que es experta en lo que hace y que tiene que ser creativa y tiene que ser proactiva en lo que supone una idea de negocio que pretende ser innovadora. Pero el objetivo es eso, que sea un trabajo, evidentemente, si estamos hablando de una pyme, pues habrá más o menos personas involucradas, y si son grandes empresas lo mismo. El objetivo es que sea una herramienta centralizada que permita involucrar a todas las personas que pueden estar activas. Y por eso decíamos lo del know-how de la empresa. Muchas veces no tenemos herramientas para acotar este know-how. Y muchas veces lo hemos visto en la presentación del Grupo Antolín. Muchas veces, parece mentira, ¿no? Una empresa con 12.000 empleados, con líder en su sector, con esos clientes tan importantes, y que en el año 2009 o 2010 diga, vaya, si nosotros tenemos este proceso lo tenemos descentralizado. Cada técnico hace la guerra por su cuenta. Y a lo mejor aquí es no software, simplemente con estas metodologías o con estas herramientas
pues ponemos coto un poco a eso, ¿no? Y hacemos que esos trabajos colaborativos puedan acabar con un objetivo final, ¿no? Que sea al final un proyecto, que nazca un proyecto que pueda acabar en éxito o no, pero que al final la empresa lo vea viable, y al final es lo que hablamos también durante toda la jornada de hoy. No tenemos una bola de cristal, pero sí podemos decirle a la empresa, vamos por ese camino, vamos a intentarlo, y si el que toma la decisión lo ve viable, pues hemos cumplido el objetivo, ¿no? Y un poco completando la respuesta de Álvaro, es decir, claro, el proceso de enriquecimiento es base y está contemplado en el software. Como he explicado esta mañana, todo esto nace de una metodología que es el cuaderno de innovación y que es una experiencia interna de Implas y que hemos trasladado al software y lo hemos adaptado a las empresas, porque no se hace una clonación exacta del cuaderno de innovación de Implas a las empresas. El enriquecimiento viene por varias vías, es decir, mis comentarios, yo como técnico, una vez he creado la oportunidad, ya está girando o ya está circulando entre los técnicos o entre los usuarios que así se ha decidido. En nuestro caso es exclusivamente a un número de técnicos con capacidad técnica y con capacidad de decisión, donde ponen sus comentarios, esto ya lo he visto en una feria, esto me parece, este cliente es interesante para esto, etcétera. También se puede enriquecer porque yo como usuario del sistema accedo a las oportunidades que han creado mis compañeros y puedo añadir, por ejemplo, una patente, una licitación, un evento, etcétera, a esa oportunidad. Otra forma de enriquecerlo es, me encuentro un documento, una legislación que no está en mi sistema de vigilancia, porque es una información inicialmente ajena, yo qué sé, pues te estoy hablando a lo mejor de un estudio demográfico y que en principio pues es para el sector de automoción o del mueble, que indica pues que la tendencia demográfica es... Oye, yo creo que si estamos hablando, no sé, de muebles para la infancia, y este estudio demográfico dice que al contrario, que va a haber menos infancia, pues a lo mejor es un dato a aportar. Toda esta información crea un expediente, que llamamos el expediente de esa oportunidad, que es evaluada según los parámetros. Nosotros en la herramienta ofrecemos 10 estándar que son ampliables, a los cuales a cada parámetro incluso le das un peso. Porque, claro, para mí a lo mejor, para mí centro tecnológico, ahora la incertidumbre tecnológica no es tan crítica porque estoy acostumbrado a la incertidumbre tecnológica, forma parte, pero a lo mejor si estoy en una empresa, pues tiene mucho más peso la incertidumbre, puesto que para mí es una barrera mucho mayor, ¿no?, de solventar. O, por ejemplo, otro criterio que damos es, bueno, ¿cómo atisbas tú? Es decir, ¿qué crecimiento va a tener esto en el negocio de mi empresa? Son tipos de parámetros que al final lo que te ayudan es un poco a evaluar y a hacer un ranking, una clasificación de esa oportunidad, cómo ha quedado respecto al resto. Que no es un ranking que vaya a misa, porque al final puede ser que una que esté en la última sea un pasa, verdaderamente vamos adelante con ella, y a lo mejor la que da el primero no. Pero al final lo que hace es posicionarte, ¿no? Un poco tener el cuadro de todas tus oportunidades, cómo han sido valoradas. Se ha dicho esta mañana por activa y por pasiva la actitud, es decir, al final todo lo que hemos presentado hoy y hemos hablado de información en prospectiva, información en vigilancia, información y cliente, información y business, todos estos hemos presentado herramientas, metodologías, formas de hacer, know-how, etcétera, pero al final está la actitud humana, ¿no? Respecto tú como persona, como profesional, como gerente de una empresa, estas herramientas te han facilitado, te han dado esa información lo más segmentada posible para atender a tus necesidades. Estamos evitando infoxicarte, pero al final es tú cómo te posicionas frente a eso. ¿Actúo? ¿No actúo? La vigilancia tecnológica es una acción pasiva al final, y la inteligencia competitiva es algo activo. Pues sí, voy a actuar respecto a esto. Y eso es en definitiva lo que hemos querido trasladar a este sistema. Sí, está bien, ¿no? Sí. Bueno, yo unirme a las palabras del compañero y daros las gracias también por la organización de la jornada y hacerlas extensivas también a Antonia y a la PV en general. Y bueno,
vuestra herramienta yo ya la conozco, he visto ahora la evolución que está teniendo. Me parece muy interesante también ese intento de cubrir todo el ciclo de la I+D+I. Pero antes, en la primera parte de la presentación, he podido ver una especie de roadmap, ¿no?, de vuestra herramienta, y me ha llamado la atención uno de los módulos que hablabais del detector de tecnologías. ¿Vale? Y quería preguntaros cómo lo tenéis, o sea, a qué nivel lo tenéis desarrollado o cómo estáis abordando su desarrollo. Gracias. Bueno, el detector de tecnologías es un módulo que queremos implementar. Lo tenemos conceptualizado y poco más, es decir, es muy complicado. La idea parte, te la explico a grandísimos rasgos, del análisis de los datos que nos van llegando del observatorio. Nosotros tenemos segmentado todo el sector del plástico. Me voy a centrar al plástico porque evidentemente el primero que vamos a implementar va a ser este. Tenemos 2.500 términos aproximadamente, ¿no, Álvaro? Estará por ahí donde hemos segmentado todo el sector del plástico, materias primas, procesos de transformación, producto acabado, mercados, incluso zonas geográficas, ¿no? Nuestra idea, y el tiempo dirá si nos damos contra la pared o no, pero es algo que queremos desarrollar, es un sistema que nos advierta de las nuevas tecnologías que hay. Es decir, hemos llegado a controlar un poco pues todos los términos relacionados con el plástico. Necesitaríamos vaciar quitar aquellas palabras que no tienen contenido, hacer un cruce ahí, un match, y ver cuáles nos han quedado en un listado definitivo y que no han sido asignadas y que podrían tener algún contenido. Siempre ponemos el mismo caso, pultrusión. Pultrusión es una tecnología del sector del plástico que hace 10 años no existía y que como palabra apareció. Es una palabra nueva, un neologismo que no existía antes. Nosotros queremos que el sistema nos advierta, ¡pum!, ha aparecido pultrusión. Entonces, aquí viene un trabajo de mesa, porque el sistema como mucho nos dirá que pultrusión ha aparecido en la patente de la empresa tal. Tendremos que ir a un técnico para que lea esa patente, interprete y dice, este tío está llamando pultrusión a lo que yo toda la vida he llamado extrusión reactiva, por ejemplo. Ahí hay un trabajo porque, a no ser que los sistemas informáticos lleguen a poder analizar, eso a lo mejor vosotros sería un trabajo que podríamos hacer en común, a hacer ese tipo de análisis y de interpretación. Yo lo veo incluso así muy complicado. O por lo menos hacer un primer filtrado sí que sería interesante. Y a partir de ahí advertirnos que estamos ante una nueva tecnología. Es un proyecto que tenemos ya desde hace, por lo menos nombrado hace 2 años, 3 años, y que sabemos de su complejidad, que necesitamos aliarnos con gente que sabe de ontologías, que sabe de informática, etcétera. Aunque tenemos 2 informáticos, pero a ciertos niveles, y que nos gustaría desarrollar a futuro. Un reto, sí. Bueno, por ahora lo estamos haciendo más o menos manualmente, ¿no? Pero es ese trabajo manual traducirlo a eso. Al fondo hay otra. Hola. Unirme también a felicitaros por las jornadas, y era una pregunta muy concreta. En este tipo de programas, la definición de las necesidades va muchas veces a determinar el resultado final. ¿Qué metodología tenéis vosotros para determinarlas? ¿Las necesidades te estás refiriendo a la creación de oportunidades? No, lo más básico. Necesidades de información que va a tener la empresa, etcétera. Bueno, la metodología que seguimos es una entrevista de referencia que tenemos incluso protocolarizada en un procedimiento y que es la base por la cual tenemos el primer contacto con la empresa. En esa entrevista de referencia, básicamente lo que hacemos es un guión, porque tampoco es un cuestionario que tenga que rellenar la empresa ni nada similar. En esa entrevista, al final, lo que establecemos es el ámbito que quiere vigilar,
Al principio, y Pablo Lara lo comentaba, dice, bueno, hacerme preguntas, ¿qué queréis hacer? La empresa también se encuentra, sabe que necesita información, pero no sabe exactamente qué quiere, ¿no? Nosotros con este guión, con esta entrevista, intentamos un poco pues ir cerrando el cinturón, ¿no? Y decirle, bueno, al final lo que necesitas es esto, ¿no? Y es básicamente la herramienta que seguimos. Al final intentamos orientarlos. Bueno, pues tú necesitas un sistema más orientado hacia la vigilancia tecnológica, hacia la internacionalización, hacia la vigilancia de la competencia, etcétera. Un perfil o una segmentación muy clara de este tipo de clientes, también su tamaño. No es definitorio, porque hay empresas de base tecnológica con muy poco tamaño que necesitan productos de información de alto valor añadido, ¿no? Pero verdaderamente, hablando de la empresa manufacturera, puramente, la empresa que fabrica, en este caso, plástico, pues tenemos más o menos ciertos rangos que nos invitan a saber que esta empresa va a tener estas necesidades o estas otras. Hay empresas que solo quieren vigilar el entorno porque, bueno, incluso soy un proveedor de un gran fabricante y lo único que necesito saber es si esta norma básicamente necesitan servicios de alerta. Y hay empresas que no, que lo que quieren es generar un nuevo producto, que están muy acosadas por la competencia y lo que buscan, en el caso de Antolin, pues es sacar un número X de innovaciones al año. Y para eso contratan el servicio de hecho, el objetivo es, en el caso de Antolin, sacar X oportunidades al año, pero claro, con un contenido tecnológico muchísimo mayor. Repito, es la entrevista de referencia, creo, el punto inicial de la definición de las necesidades. Sí, nada, y un poco por complementar un poco también lo que ha dicho Jesús, también no perdamos de vista que las propias tareas de vigilancia tecnológica tienen que ser las que nos digan las necesidades que tenemos también. O sea, la propia vigilancia tecnológica tiene que contestar a esas preguntas. Entonces, normalmente en el caso de Grupo Antolin, no sé si has estado esta mañana, ¿te acuerdas que poníamos una breve transparencia de lo que era la interfaz del servicio del sistema de Grupo Antolin, en el que ellos lo que hicieron en primer lugar fue definir lo que ellos llaman megatrends, ¿no? Que son al final las grandes tendencias que ellos quieren, en las que ellos quieren focalizar su negocio a corto o medio plazo. Entonces, toda la información relacionada con esas tendencias y agrupada según estas clasificaciones, lo que te hace es pulsar, pues por ejemplo, tenemos que ir hacia el coche eléctrico, por ejemplo, o tenemos que ir hacia reducción de peso, aligeramiento de peso en los vehículos para reducción de combustible porque el petróleo está creciendo, el precio del petróleo está creciendo, tal una tendencia. Pues vale, yo sé qué tendencias quiero seguir porque sé o porque ya tengo la suficiente expertise para saber que el mercado va a ir por ahí y ahora qué soluciones están saliendo, qué necesidades voy a tener como fabricante de piezas de automoción en este caso para solucionar o para enfrentarme a estas tendencias con éxito, ¿no? Entonces ahí sabré yo también detectar qué necesidades tengo, un poco pulsando el entorno. Pues ya que mi contestación en primer lugar iba ahí, pero como me has dicho, al final delimitar estas tendencias de que la empresa, es decir, donde vas a focalizar tus oportunidades o donde vas a hacer el esfuerzo, donde la empresa va a hacer el esfuerzo en detectar ideas innovadoras, básicamente es una matriz donde lo que hacemos es la cartera de productos con los clientes a los que atiendes a esos productos y a partir de ahí lo que se hacen es agrupar por negocios. Te lo explico en 3 palabras, pero es una metodología un poco. Pero al final lo que aparecen son negocios a los que tienes que atender. En otros casos las tendencias salen de un análisis estratégico de la empresa que ha hecho a futuro. A veces son prospecciones que la empresa hace a futuro. Mira, pues yo soy Antolin y ahora me quiero dedicar a energías renovables y quiero prospectar aquí qué puede haber, qué tipo de información hay, etcétera. Pero vuelvo a lo mismo, todo esto sale de un contacto inicial con la empresa, con la empresa y con la persona adecuada dentro de la empresa. Que eso
es vital, porque si no... Bueno, no sé si hay alguna pregunta más por allá. Gracias. No he asistido a la tanda de la mañana, entonces no quiero marcharme con una pequeña laguna. Quiero, por favor, que me diferencie entre las herramientas Business Intelligence que mencionaban de Oracle, SAP, en qué se diferencia a este software y si son iguales, no son iguales, bien. Y a la hora de, si por ejemplo soy consultora y y me contratan, ¿cuál software pudiera yo recomendar? ¿Cuál sería el más idóneo? Vigilancia tecnológica, el software aquí presente, o las herramientas de Business también Intelligence que mencionaban anteriormente. ¿Me doy a entender? Bueno, yo creo que... Lúcete. No, yo creo que, como ha explicado, también tendría que estar aquí presente la persona del ITI que ha hecho la ponencia anterior para contestar a tu pregunta. Yo creo que son complementarias y, de hecho, ha salido con las preguntas del compañero también un poco a colación. Al final, una cosa es el cuadro de mando con los datos de tu empresa, tus bases de datos internas que te dicen si estás llegando a objetivos, si estás cumpliendo, etcétera, y te hacen una panorámica y te presentan la información de forma visual, de forma que tú no tengas que estar con los ERPs, con tus bases de datos internas, etcétera, trabajando, y luego ir a otros sitios a buscar información externa que te permita contrastar esa información. De hecho, Santiago ha preguntado eso y él ha dicho, bueno, lo que se trata es que esa información también la tienes que sacar. Los sistemas de Business Intelligence no están enfocados a hacer vigilancia tecnológica. Además, por otro lado, se nutren de ellos también para cruzar la información interna con la externa, para al final saber si tu negocio primero está cumpliendo con las expectativas y con los objetivos que tú tienes planteados y segundo, pues ver si estás respondiendo a las necesidades internas o estratégicas que puedes tener o a las necesidades del mercado. Entonces, claro, softwares idóneos dependerá también mucho de la empresa. Nosotros evidentemente comercializamos un software y nuestro software lleva muchos años en desarrollo y está pensado exclusivamente para estas tareas, con lo cual tiene ese plus de la experiencia que nosotros tenemos, no solo a nivel de centro tecnológico, en la que las tareas de vigilancia tecnológica son cruciales para dar servicio a nuestros grupos de trabajo internos y para las pymes que trabajan en nuestro sector y para nuestras empresas asociadas, sino que además son herramientas que son fundamentales para que una empresa pueda ser capaz de ser innovadora. Lo hemos visto antes con la transparencia del puzzle, por ejemplo. Yo, si no tengo la foto completa, me voy a equivocar seguramente. Y al final, por terminar por lo que te comentaba del tipo de empresa, no es lo mismo una gran empresa, que también se comentaba la diferencia de implementar sistemas de inteligencia competitiva en pymes o implementarla en grandes empresas. Una gran empresa puede hacer una inversión de riesgo en una área determinada o en una sección determinada de negocio o hacer una inversión determinada sabiendo que puede fracasar, pero para la información que le va a dar va a ser útil, y a lo mejor una pyme no tiene esa maniobra. A lo mejor una pyme primero que a lo mejor no tiene la capacidad de inversión que puede tener una gran empresa, a lo mejor no tiene las posibilidades de equivocarse o de dar pasos en falso. Y a partir de ahí, herramientas hay muchas. Lo hemos visto con las de Business Intelligence, que hay desde la de IBM, Oracle, etcétera, a la de Pentaho, que era libre, y lo mismo pasa con las de vigilancia tecnológica. Nuestro software es un software de pago, es un software privado, encriptado, el código no se facilita, y puedes implementarlo a medida, suscribirte a servicios, etcétera, siempre de pago. Sin embargo, ¿hay herramientas libres? Sí, hay lectores de RSS, hay generadores de RSS, hay rastreadores, hay trackers, hay muchas herramientas que se pueden utilizar para hacer vigilancia. Precisamente la pregunta que iba a hacer está relacionada con la seguridad. Habéis hablado de que vendéis software. ¿Es un software as a service en la nube, en cloud computing, o es un software que vendéis para que el cliente instale en sus servidores? Y si funciona en la nube, la autenticación que he visto que hacías antes era utilizando un usuario y una contraseña. No veo si es un protocolo seguro HTTPS y cómo se puede autenticar una persona de una forma utilizando certificados electrónicos, lo tienes resuelto, y hasta qué punto está blindada esa información que deposita
la empresa cuando está configurando sus claves de rastreo de información que es estratégica. Nosotros, existen las dos posibilidades, pero nosotros a nivel de lo que es la aplicación de la herramienta, sí que hay clientes que que la primera entrevista que tenemos o la primera presentación que tenemos es la primera pregunta que viene es esa, es decir, ¿podemos migrar la herramienta a nuestro servidor? ¿Existe esa posibilidad para que el sistema resida en nuestro servidor y no tenga acceso nadie desde otro servidor externo? La respuesta, nosotros la respuesta que damos es sí que es factible y lo podemos hacer. Lleva un coste implementado porque tenemos que contratar, tenemos que encriptar el código y tenemos que utilizar un programa determinado, y eso supone una serie depende del tipo de implantación que se haga, una serie de inconvenientes. Si yo encripto el código de una herramienta y luego hay que realizar cambios sobre esa herramienta, hay que desencriptar, es decir, el proceso es más farragoso. Pero sí que existe la posibilidad de, aparte de que luego si das un servicio concreto en el que está, como bien decías, en la nube, o bien es un acceso web por usuario y contraseña, a lo que tú puedes decir, ese servidor, ¿quién tiene acceso? Luego, evidentemente, Implas, como es de menester en estos casos, tiene sus cláusulas de confidencialidad que, evidentemente, pues sus 10 años de experiencia lo avalan en esta cuestión. Pero sí que existe posibilidad de migrar la herramienta al servidor externo, a un servidor de un cliente. No sé si con esto respondo a tu pregunta, más o menos. Si tienes cualquier otra cuestión así de tipo técnicos, nos las puedes hacer llegar sin ningún problema, un correo electrónico o lo que sea, y en la medida de lo posible. Respecto a la confidencialidad, completando lo que dice Álvaro, SOVT se enmarca en el trabajo de un centro tecnológico con más de 20 años, 500 y pico empresas, 510 empresas asociadas y más de 1.800 clientes. Manejamos proyectos de investigación estratégicos con la empresa, pues en este momento creo que está cerca de unos 100 vigentes, donde se maneja información confidencial por arriba y por abajo. Hemos participado en patentes. Jamás hemos tenido ningún problema con la confidencialidad porque lo llevamos en las venas. Es decir, es algo que el personal que entra en Implas, aparte de firmar los documentos que toca, lleva interiorizado que no puede mencionar el nombre de una empresa delante de otra empresa, que debe ocultar muestras cuando se están enseñando los laboratorios, es decir, que no puede mencionar en su currículum vitae ningún proyecto que sea con empresa o ningún tipo de publicación. Es decir, esto forma parte ya de nuestro ADN, el de la confidencialidad. Las suspicacias existen, las dudas existen y, toquemos madera, nunca nos ha ocurrido nada y estamos trabajando con servicios y con productos estratégicos que está utilizando la empresa. Podemos, pero no lo hacemos, acceder a lo mejor a sus oportunidades, o podríamos, no lo sé, acceder jamás, no forma parte. No sé si hay alguna pregunta más. Pues vamos a concluir ya la jornada. No me quiero ir sin agradecer a 3 personas que nos han ayudado en la logística, Florencia, Alicia y María, que verdaderamente, pues muchísimas gracias por vuestra colaboración. Muy bien. De forma totalmente desinteresada, nos han ayudado muchísimo. También no quiero olvidarme de la Cámara de Castellón y del ITI, que también nos han ayudado en la difusión y en la organización. Y desde luego vuelvo a reiterar el patrocinio de la Escuela Técnico Superior de Ingenieros de Informática, que nos ha aportado extraordinariamente con nosotros y incluso nos ha apoyado económicamente en la realización de este evento. Concluyen la primera jornada de SOVT. Yo creo que esto hay que darle continuidad, no sé si como sea, pero desde luego tenemos que seguir alimentando todo lo concerniente a información estratégica para empresa. En el formato que sea, jornada, congreso, pues ya empezaremos a hablar con los agentes que toque para dar visibilidad a lo que se está haciendo aquí en Comunidad Valenciana, que verdaderamente yo creo que es importante. Somos punteros
y creo que no lo sabemos. Y hay muchos agentes que están trabajando en ello y creo que eso hay que transmitirlo al tejido empresarial. Nos necesitan más que nunca. Yo creo que ahora es verdaderamente donde la información debe dar el máximo de sí y los profesionales debemos dar el máximo de sí. A vosotros, los alumnos del máster, habéis visto que información se ha abierto como un abanico. Business Intelligence, prospectiva, vigilancia tecnológica, vigilancia estratégica, como queráis llamar, es decir, un nuevo profesional se está imponiendo que va a tener esas habilidades informáticas, esas habilidades documentalistas, esas habilidades de analista, de economista, y la empresa deberá estar preparada para contratar y tener un profesional como este. Tenéis la oportunidad en la universidad, en Valencia, de formaros y supongo que el máster está en ello para que ese nuevo profesional aparezca y cuando esta crisis puñetera acabe, pues encontréis vuestro puesto de trabajo en ello. Pues nada, ya muchísimas gracias y cerramos. Sí. Doy ya la última palabra, Antonio. Sí, yo también quería dar las gracias a Implas, sobre todo por haber contactado con personas relevantes para que vinieran aquí a contarnos cómo hacen la vigilancia, también por facilitarnos el software, porque no es fácil conseguir que nos faciliten un software. Están todos totalmente cerrados, nadie nunca en vigilancia quiere facilitar absolutamente nada, no te dicen ni siquiera los softwares que utilizan para realizarla. El que nos dejen la herramienta es verdaderamente un lujo y el que nos dejen que colaboremos con empresas es también un lujo, y agradezco mucho que Jesús nos ponga en contacto con las empresas y a Implas, y espero que efectivamente tengan continuidad. Estábamos hablándolo antes en la comida también, de ver si continuamos con unas jornadas de vigilancia tecnológica, y como decía Jesús, porque en la Comunidad Valenciana se está haciendo mucho sobre eso. Está la Cámara de Comercio de Castellón, que ha abierto ahora un centro importante, el ITI, que también está avanzando mucho, y luego a Implas, con lo cual esperemos que el año que viene podamos continuar con unas jornadas de este tipo. Venga, muchas gracias a todos por asistir.